Damos gracias a nuestro Dios por su gracia, por su misericordia, porque hoy nuevamente podemos estar en su casa gozándonos y podemos rendirle a Él alabanza y adoración que le agrada por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a continuar considerando justamente este tema, que así como estuvimos viendo el miércoles pasado, estuvimos viendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, estamos considerando y estábamos viendo las vestiduras espirituales. Y antes de retomar desde aquí, vamos a leer, para refrescar nuestra memoria, en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, la forma en que Dios había establecido, en el cual anhelaba y deseaba que su pueblo Israel le ofreciese alabanza y adoración. Y dice así Éxodo capítulo 5 y el versículo 3, y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esta es la forma que Dios le había instruido a Moisés, que de esta manera debía el pueblo de Israel alabarle. Y esto nos llega a nosotros hasta el día de hoy. La forma de Dios no ha cambiado. Este camino de 3 días estuvimos viendo justamente, y ahora sí retomamos en Colosenses capítulo 3, como dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí vemos en provisión, ya estamos nosotros muertos y también resucitados por medio del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos anima y justamente nos da poder para poder vivir en esta nueva vida. Y como vemos el versículo 5, el secreto es: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y allí empieza a enumerar obras de la carne. Dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Y estuvimos ya viendo acerca de este punto, la importancia justamente de que estas cosas que hablan del accionar de nuestro viejo hombre, de lo terrenal, vayan muriendo. Nosotros podemos hacer morir esto llevándolo a la cruz, juzgando nuestras tendencias terrenales. Y habíamos visto que nuestro deseo es que la alabanza y adoración que agrada a Dios fluya en nuestra vida. Y por lo tanto, el 2 de Timoteo, estuvimos considerando, pero vamos a leer nuevamente, en el capítulo 2, el apóstol Pablo le instaba o le animaba a Timoteo a que procurara, como dice así, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nuestra alabanza y adoración debe ser aprobada por Dios. Y Él solamente va a aceptar la vida de su Hijo Jesucristo, la cual está en nuestro corazón desde el día que le recibimos
y ahora está creciendo. Cada vez que oímos su palabra, cada vez que congregamos, está creciendo la vida de Jesucristo en nosotros. Y vamos a ver justamente de qué manera podemos alabar y adorar. Podemos decir que lo que está escrito en el libro de Éxodo es algo muy antiguo. Y muchos podrán decir, y hasta parecería, anticuado. Hoy ya hay mucho modernismo. Estuvimos viendo que justamente el enemigo sutilmente intenta introducir el engaño, el error, intenta a través de doctrinas enfermas, enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, influenciar cada vez más para que no sea una adoración genuina. Pero vemos aquí en el versículo 19, nosotros podemos dar esta contestación a aquellos que dicen y sugieren que parecería anticuado, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la segunda parte del sello, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí encontramos el consejo de Dios para nuestras vidas. Así que podemos nosotros expresar tranquilamente a cualquier pensamiento o cualquier argumento que venga contra la palabra de Dios. El fundamento de Dios está firme y nosotros ya pertenecemos, somos de Él, fuimos comprados, redimidos por su sangre. Así que el Señor ya nos conoce, dice que Él conoce a los que son suyos, pero aquí nos deja justamente algo lo cual cada uno de nosotros podemos ejercitar por medio de la fe, apartarnos de la iniquidad, porque invocamos su santo y precioso nombre. Por eso que tanto la palabra de Dios nos lleva justamente a la santificación, a poder ofrecer esta alabanza y adoración que es grata a nuestro Dios. Y dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, nuevamente hace mención de que es algo personal, cotidiano. A veces vienen pensamientos a nuestra mente. Bueno, dice que las armas que tenemos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que tenemos por medio de la palabra de Dios el poder de limpiarnos. ¿Para qué? Para ser un instrumento útil en las manos del Señor. Dice aquí la expresión santificado. Y esta expresión es muy interesante. Cada vez que encontramos esta expresión, realmente interpretamos y el Espíritu Santo nos da revelación, nos va a llenar de gozo. Porque la palabra santificado es algo o alguien apartado para el servicio de Dios. Queremos ser instrumentos en sus manos. Bueno, dice, límpiese de estas cosas. ¿Y qué más recomienda? Dice el versículo 22. Justamente el domingo estábamos considerando que a veces es necesario huir. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña, dice, huye también de las pasiones juveniles. Y esas pasiones, como sabemos, están en nuestra carne, son tendencias que aparecen. ¿Pero para qué?
para que si nosotros juzgamos y huimos de esas tendencias, vamos a empezar a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y además nos van a guiar para que nosotros mismos empecemos a buscar la compañía de aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Dice el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y esta regla, podemos decir, es para todo en nuestra vida. Podemos llevar en nuestro hogar, podemos llegar en el lugar de trabajo, limpiarnos. ¿Cuántas cosas hay que contaminan, que pueden llegar a contaminarnos? Bueno, nosotros tenemos que tener una actitud de fe, de ver al Señor, que Él nos conoce y poder huir muchas veces de esas tendencias para seguir con los de corazón limpio que invocan al Señor. Qué hermosa que es la palabra cuando empezamos a desglosar y empezamos justamente a nutrirnos de su contenido. Y vamos a seguir meditando en esta noche y volvemos al libro de Colosenses en el capítulo 3. Y estuvimos viendo que a medida que nos vamos desvistiendo del viejo hombre, nos empezamos a vestir del nuevo, que es conforme a la imagen y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así dice el versículo 10, es conforme a la imagen de Dios. Quiere decir que nuestro anhelo y nuestro deseo es agradarle, y dice que si estamos en continua comunión con Él, nos vamos a ir pareciendo a Él. La semejanza engendra semejanza. Así que qué hermoso. Y bueno, y cuando nos vamos vistiendo, y estuvimos considerando ya el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas virtudes que encontramos, estas vestimentas, y habíamos visto, tienen un paralelismo justamente con los frutos, con el fruto del Espíritu. Y encontramos manifestaciones aquí que justamente tienen que ver con eso. Habíamos visto, para los que toman nota, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23. Y el versículo 17 de Gálatas 5, vamos a leer, dice el versículo 16 de Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. De esta manera nos vamos desvistiendo del viejo hombre. Se presenta nuestra tendencia y, como sabemos, el hombre viejo, él reclama su poder. Dice, yo ahora quiero también deleitar de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Bueno, queda en nosotros no satisfacer esos deseos. Si nosotros no le damos al viejo hombre su satisfacción, vamos a ir creciendo y desarrollándonos espiritualmente. Y se van a empezar a ver en nuestra vida estas virtudes que están en Colosenses. Lo primero que habíamos visto, que debíamos vestirnos, Colosenses 3:12, dice de entrañable misericordia. Y como habíamos visto, la misericordia es compadecerse del fracaso ajeno. Y además va acompañado, dice, de benignidad. Esta palabra significa pacífico y o conciliador, o amable también. Así es la benignidad de Dios, es pacífica y es conciliadora. Por eso que por medio de Jesucristo Él nos reconcilió consigo mismo.
Y esa vestidura se empieza a manifestar en los creyentes fieles. Y como habíamos visto en Gálatas 6, versículo 1, que los espirituales podíamos restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que habían sido sorprendidos en alguna falta. Y en esta noche vamos a seguir viendo justamente un poco más acerca de estas vestiduras, porque estas son justamente las vestiduras a las cuales nos presentamos para alabar y adorar a nuestro Dios. Y dice que además debe haber humildad y mansedumbre. La palabra humildad, como sabemos, es saber ubicarse en el lugar que a uno le corresponde, no tomarse atributos que no nos corresponden. Y también dice mansedumbre, alguien que es suave en el trato. Así fue nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde. Él se presentó y dice además que esta vestidura de paciencia. Y la palabra paciencia es la capacidad de soportar o tolerar. ¿Y por qué es tan importante estas vestiduras? Porque como vamos a ver ahora, necesitamos poder ver, así como vimos en Gálatas, que podíamos ser restauradores, bueno, a medida que nos vamos haciendo fuertes espiritualmente, la palabra de Dios nos va a encargar esto y vamos a leer en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15. Si por la gracia de Dios hemos alcanzado fortaleza espiritual y la vida de Cristo está crecida en nosotros, dice así el apóstol Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué hermosa la gracia de Dios, nos fortalece, nos viste de las virtudes de Cristo con un propósito de poder ser edificadores de su iglesia, de poder prestar ese servicio de ayuda a todos. Y vemos aquí cómo continúa justamente en Colosenses, decíamos, mansedumbre, paciencia, podemos crecer. ¿Para qué? Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la forma de Dios. Como sabemos, en el mundo, si recibimos una ofensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el mundano? Ofender nuevamente. Pero por la gracia de Dios y su palabra y su gracia nos enseña que si Dios nos da esta gracia de poder ser revestidos, vamos a poder soportar y tolerar a nuestro hermano. Para esto Dios nos llamó y estos son justamente frutos que dan un olor agradable delante de Dios. Y esta adoración, como vemos, vamos a ver en Cantares, capítulo 4. Estuvimos considerando, pero simplemente vamos a ver Cantares, capítulo 4, versículo 11, al final, dice, el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Nos habla del olor a santidad, olor a Cristo. Qué hermoso cuando en un creyente se manifiestan las virtudes de nuestro Señor. Es agradable el trato, es agradable poder estar allí y uno va a ser justamente edificado.
Quizás podemos acercarnos con un problema, con una situación, un conflicto, y bueno, Dios va a obrar a través de sus siervos, a través de los fieles, y va a surgir ese olor para Dios, olor grato. Qué hermoso, así el Señor nos ve cuando se manifiesta la vida de Jesucristo en nosotros. Y dice el versículo 13, volviendo, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, perdonad también vosotros. Vamos a ver la importancia de este punto. Como sabemos, el enemigo, cuando le encontramos en Nehemías capítulo 4, dice que él se llama Sanbalat. Y su significado es aquel que odia en lo oculto. Ese es un sinónimo del enemigo. Y eso también está en nuestra carne. Muchas veces tenemos roces porque sabemos que tenemos carne y hay veces hay roces entre hermanos. Y como dice aquí el apóstol Pablo, a veces podemos tener queja contra otro. ¿Quién no? Si todos tenemos una vieja creación. Pero la importancia de juzgar justamente esa tendencia en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos muestra un ejemplo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 14. ¿Qué nos aconseja? Seguid la paz. Alguien que tiene odio o rencor en su corazón no puede tener paz. Constantemente en el corazón, en la mente de esa persona hay inquietud. Yo no sé si a usted le pasó, pero uno cuando está en esa situación se levanta y está pensando en esa persona. Pasa algo y está pensando en esa persona. El rencor es un recuerdo del corazón. Alguien hace un comentario y ya uno se acuerda de esa situación. Bueno, no puede haber paz. Dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien. Hoy el Señor nos habla, miremos bien en nuestro corazón, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura. Realmente algo que podemos presentar a Dios, porque esto justamente impide nos va a estorbar en nuestra comunión con Dios y con los hermanos también. Va a cortar nuestra comunión. Y si nosotros queremos adorar y alabar a Dios como a Él le agrada, Él hoy nos está hablando, mirad bien. Así que qué importante de poder entregar, volvemos a Colosenses, para experimentar justamente la nueva vida. Dice así el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Siempre ver el amor, y no el amor que conoce el mundo, que piensa el mundo, sino el verdadero amor. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 13, ¿de qué tipo de amor se está refiriendo la palabra de Dios? ¿Qué características? Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor de Dios, y entre las virtudes o características que encontramos, dice el versículo 5, al final dice, no guarda rencor. 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. La versión más original dice, todo lo cubre de silencio. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice que Jehová calló por amor. Él callará de amor. Y así también el amor, dice, no hace nada indebido. Todo lo cree, todo lo espera. Y otra vez encontramos esta virtud. Todo lo soporta. El amor de Dios. Todo lo disculpa, dice también otra versión. Y qué hermoso es cuando estas virtudes, dice que sobre todas las cosas nos vistamos de este amor. Y quizás en nuestro estado espiritual hoy todavía no se han manifestado estas virtudes. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo están trabajando y nos dan esperanza. Porque dice el libro de Job que aunque el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Porque al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Así es la mano de Dios, que puede obrar, hacer un milagro extraordinario en nuestra vida. Porque Él tiene poder, no le faltan recursos. Solamente nos pide que creamos a su palabra. Él va a completar la obra que ha comenzado. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Estos hermanos de Filipos hablan de creyentes crecidos. Y vamos a ver cuál es la actitud que ellos tuvieron con el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo, como sabemos, está escribiendo justamente desde una cárcel, pero lleno de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Y el apóstol le escribe así en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La comunión, ese deseo y anhelo que debemos tener. Recién el apóstol Pablo le dice, buscá a Timoteo, aquellos que con corazón sincero invocan a Dios. Hoy el Espíritu Santo nos llama a juntarnos en este sentir, en comunión. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo? Bueno, queremos ofrecer la verdadera alabanza y adoración espiritual que agrada a Dios. Y por tener esa comunión desde el primer día, dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hay esperanza para nosotros. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Si disponemos nuestro corazón y anhelamos, Dios va a obrar en nuestra vida y se van a manifestar estas virtudes. ¿Y qué va a pasar? Versículo 15. Si ya entregamos todo rencor, si ya el amor empieza a florecer en nuestra vida, bueno, este es el resultado. Dice
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. La paz de Dios va a gobernar. Y qué hermoso cuando hay paz en nuestro interior, cuando la paz de Dios gobierna nuestra vida. Esa paz que, como vemos, es una paz inexplicable, pero que Dios nos da. Y vemos a partir del versículo 16 una característica más, y esto es importantísimo, porque como el Espíritu Santo va hilvanando, estamos hablando de los 3 días de camino, de la nueva vida. Y si se empieza a manifestar la vida de Cristo en nosotros, indudablemente va a ocurrir el versículo 16. La palabra de Cristo va a morar en abundancia en nuestros corazones, va a abundar en nosotros. Ese es el resultado. ¿Y qué más? Esa palabra que va a morar o que va a vivir en nosotros, va a servir, va a ser útil. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos, dice, unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que va a ocurrir. Va a haber palabra de aliento, palabra de exhortación, palabra de ánimo con sabiduría celestial. No de este mundo, sino que proviene de Dios. Y como sabemos, la palabra nos habla de alimento. Y si hay alimento, y están las virtudes, y está el Señor que va a brotar en nosotros, el gozo. Y si hay gozo, y va a salir indudablemente el cántico, la alabanza, la adoración, porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo va a ser nuestro cántico espiritual? ¿Cómo va a ser nuestra alabanza? Va a ser conforme a la palabra de Dios. Y si vemos en el libro de Éxodo, que es el que estamos considerando, en el capítulo 5, lo primero que le dijo Moisés a Aarón, a Faraón, versículo 1, dice de Éxodo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Cada vez que nos congregamos, ¿qué hacemos? Celebramos fiesta a nuestro Dios. Hoy cantábamos la gratitud que hay en nuestro ser, porque Cristo ya mora en nuestro interior. Hay grande gozo. Y así también nosotros celebramos fiesta cada vez que en el lugar donde nos movemos. Es un culto constante. En nuestro hogar, en todo momento, en todo lugar, podemos alabar a Dios con salmos y cánticos espirituales y ofrecer esa fiesta. Y vamos a ver, Primera de Corintios, vemos cómo todo va hilvanado. Primera de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo también nos instruye cómo debemos celebrar. Y qué hermoso cuando vemos la celebración. Usted puede leer todo este capítulo, como sabemos, aquí hay una gran inmoralidad en la iglesia de Corinto. Entonces, el apóstol le dice justamente a los corintios, en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la forma en la cual debemos celebrar. Sin levadura. La levadura, como sabemos, habla del pecado y habla también de una enseñanza errónea. Y bueno, limpios delante del Señor. Podemos celebrar esta fiesta delante de su presencia. Dice, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Podemos acercarnos ante su presencia con corazón sincero. Y si somos sinceros, así como Caleb fue sincero, conquistó Canaán. ¿Y cuál fue su lugar? Hebrón, comunión. Y el apóstol Pablo nos llama, dice Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy, si hay un corazón sincero, podemos delante de nuestro Dios presentarnos. Y allí está nuestro Señor como sumo sacerdote. Y Él conoce, dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y justamente, ¿qué nos dice el versículo 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es nuestro día de acercarnos. El Señor quiere que le celebremos fiesta de gozo, de alegría, con panes de sinceridad y de verdad, conforme a su palabra. Pero si se ha manifestado y hemos tenido alguna debilidad, bueno, no es motivo para que nos alejemos, sino que podamos acercarnos y presentarnos delante de Él, para que nos dé victoria de su gracia en nuestro caminar. Y ya para ir finalizando, ya que nuestra hora ha avanzado, vamos a ver justamente el versículo 16, terminando, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la forma de Dios. Vamos a leer por último el Salmo número 95. Cómo Dios anhela por nosotros, cómo Él nos anhela con celo santo. Y en el Salmo 95 hay una invitación para usted y para mí en este día. Y dice el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Hay gozo, cánticos, encontramos adoración. Este es un verdadero culto y el Señor nos llama, venid, acercaos. Y el versículo 7 al final dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que hoy nos llama el Señor y hay gracia en abundancia. Romanos 5:20 dice que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que hay gracia sobreabundante para todos nosotros. Solamente debemos acercarnos con corazón sincero ante su presencia. Que el Señor les bendiga.